Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto del sacrificio de los aztecas, una de las prácticas más incomprendidas, fascinantes y terribles de la historia de la humanidad, que hoy analizaremos desde una perspectiva puramente académica, científica e histórica, despojándonos de los prejuicios modernos para entender la verdadera razón de ser de estos rituales dentro de su propio mundo. Para comprender por qué los aztecas, o más propiamente llamados mexicas, realizaban sacrificios humanos a gran escala, primero debemos hacer un esfuerzo por vaciar nuestra mente de los conceptos éticos actuales y viajar en el tiempo hasta el Valle de México entre los siglos XIV y XVI, un espacio donde la religión, la política, la supervivencia y la ciencia estaban tan íntimamente ligadas que resultaba imposible separarlas. Las investigaciones arqueológicas más recientes, especialmente las excavaciones masivas en el Templo Mayor de Tenochtitlan, dirigidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, nos demuestran que el sacrificio no era un acto de crueldad gratuita, ni de sadismo descontrolado, ni el resultado de una sed irracional de sangre por parte de una civilización bárbara, sino que constituía el eje central de un complejo sistema de pensamiento filosófico, astronómico y de cohesión del Estado, una respuesta institucionalizada ante un miedo existencial profundo que atenazaba a toda la sociedad, el miedo al fin del mundo y a la muerte del sol. En la cosmovisión mexica, el universo era un lugar extremadamente frágil, que ya había sido destruido y recreado 4 veces antes de la era actual, y cada una de esas eras pasadas, llamadas soles, había terminado en un cataclismo devastador debido a los conflictos entre las propias divinidades. La época en la que vivían los aztecas era la del quinto sol, el sol del movimiento, y según sus mitos, este sol actual solo había podido comenzar a moverse gracias al sacrificio voluntario de los propios dioses en la ciudad sagrada de Teotihuacán, donde las deidades se arrojaron al fuego divino para dar vida y dinamismo al cosmos, naciendo de este modo una deuda mítica eterna, un compromiso cósmico ineludible, por el cual los seres humanos, creados a partir del sacrificio de los dioses, tenían la obligación absoluta de devolver ese regalo vital, alimentando a las fuerzas celestiales con la esencia más preciada de la existencia, que era la sangre humana, el agua preciosa o Xalchihuatl. Si los seres humanos dejaban de ofrecer este sustento vital, el sol perdería sus fuerzas en su batalla diaria contra las tinieblas de la noche. El orden cósmico se colapsaría, la tierra dejaría de dar frutos, y el universo entero caería en un caos definitivo y destructivo, por lo que el sacrificio humano era visto, paradójicamente, como un acto supremo de preservación de la vida universal, una enorme responsabilidad cósmica que recaía sobre los hombros del imperio. El corazón del imperio mexica era la gran ciudad de Tenochtitlan, una urbe impresionante, construida sobre el lago de Texcoco, y en su centro neurálgico se alzaba el Templo Mayor, una colosal pirámide doble dedicada a las dos fuerzas fundamentales que sostenían al imperio, el dios de la guerra y del sol, Huitzilopochtli, y el dios de la lluvia y de la agricultura, Tlaloc. Esta dualidad arquitectónica y teológica refleja a la perfección cómo el sacrificio humano cubría dos necesidades vitales complementarias: la necesidad de asegurar la lluvia y las cosechas de maíz mediante las ofrendas a Tlaloc, y la necesidad de mantener el orden político, la expansión militar y el movimiento solar mediante los ritos dedicados a Huitzilopochtli. En la cúspide de este templo, ante los ojos del pueblo y de los señores de los territorios conquistados o rivales, se llevaban a cabo las ceremonias más solemnes, donde los sacerdotes, utilizando cuchillos ceremoniales de obsidiana perfectamente afilados, extraían el corazón palpitante de las víctimas para ofrecerlo directamente al sol, un acto que combinaba una precisión quirúrgica asombrosa con un profundo dramatismo teatral y religioso que dejaba una huella imborrable en la mente de todos los asistentes. Los descubrimientos arqueológicos recientes en la zona arqueológica del Templo Mayor, particularmente el hallazgo del Huitzompantli,
una gran torre circular de cráneos humanos unidos con mortero de cal, han revolucionado nuestro conocimiento sobre la escala y la demografía de estas prácticas, revelando que entre los restos óseos no solo se encontraban guerreros enemigos, jóvenes capturados en batalla, sino también mujeres, niños y ancianos, lo que confirma que el sacrificio adoptaba múltiples formas y significados según la divinidad a la que iba dirigido el ritual. Por ejemplo, durante los meses secos del año, se realizaban sacrificios de niños pequeños dedicados a Tlaloc, el dios de la lluvia, porque los mexicas creían que las lágrimas de los infantes antes de morir atraían las gotas de lluvia necesarias para los campos de cultivo, un concepto que resulta espantoso para nuestra sensibilidad moderna, pero que para ellos representaba una negociación trágica e indispensable para evitar las hambrunas masivas que podían exterminar a toda la población del Valle de México. Por otro lado, existía una vinculación absoluta entre la guerra y el sacrificio, a través de una institución única, conocida como las Guerras Floridas, o Xochillaoyotl, que eran combates pactados periódicamente entre Tenochtitlan y ciudades vecinas como Tlaxcala o Cholula, cuyo objetivo primordial no era la conquista territorial, ni la destrucción de las ciudades enemigas, ni el saqueo de riquezas, sino la captura mutua de prisioneros vivos en el campo de batalla para ser conducidos a los altares de sacrificio. Para un guerrero mexica, morir en la piedra de sacrificio, la Texcatl, o morir combatiendo en el frente de batalla, representaba el honor más alto posible, el destino más glorioso y envidiable que un hombre podía alcanzar, pues se creía que las almas de estos guerreros sacrificados acompañaban al sol en su glorioso viaje por el firmamento desde el amanecer hasta el mediodía, convirtiéndose después en hermosos colibríes, lo que transformaba por completo la percepción de la muerte, despojándola del sentido de tragedia individual para integrarla en un ciclo de renovación cósmica colectiva. Desde el punto de vista político y sociológico, el sacrificio humano funcionaba también como una poderosísima herramienta de dominación estatal y de control psicológico, una escenificación del poder supremo del Tlatoani, el emperador mexica, quien invitaba a los gobernantes de las provincias rebeldes y a los señores de los señoríos independientes a presenciar las grandes fiestas rituales en Tenochtitlan. Al contemplar la ejecución ritual de cientos o miles de prisioneros, el flujo constante de sangre por las escalinatas del templo y el imponente despliegue militar que rodeaba las ceremonias, los embajadores y líderes enemigos asimilaban un mensaje político inequívoco sobre la futilidad de oponerse al poderío azteca, consolidando así el sistema de tributos que sostenía la economía del imperio, sin necesidad de mantener ejércitos permanentes en todas las fronteras de Mesoamérica. Es fundamental recalcar que las fuentes que utilizamos para estudiar este fenómeno provienen tanto de la arqueología material moderna como de las crónicas españolas escritas tras la conquista y de los códices elaborados por los propios indígenas bajo la supervisión de los frailes evangelizadores, unos documentos que deben ser analizados con extremo rigor crítico. Si bien es cierto que los conquistadores españoles, como Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo, pudieron haber exagerado el número de víctimas sacrificadas para justificar ideológicamente la violencia de la conquista y la destrucción de la civilización mexica, presentándola como una misión de salvación cristiana frente a una tiranía demoníaca, las evidencias físicas innegables desenterradas por la ciencia moderna confirman que la práctica existió y tuvo dimensiones verdaderamente masivas e institucionales. Sin embargo, la ciencia también desmiente la idea de que los aztecas eran monstruos sedientos de sangre, mostrándonos en su lugar a una sociedad sumamente sofisticada, con una poesía profunda, una arquitectura avanzada, un conocimiento astronómico exacto y un sistema escolar público y obligatorio, que paradójicamente convivía con estas prácticas que hoy consideramos inhumanas, pero que para ellos eran la máxima expresión de piedad religiosa y deber cívico. El colapso de este sistema de sacrificios llegó abruptamente con la caída de Tenochtitlan, en 1521, cuando el choque de dos mundos y dos teologías completamente distintas decretó la erradicación inmediata de los rituales prehispánicos
y la imposición del cristianismo, una religión que curiosamente también se fundamenta en el sacrificio fundacional de un Dios que entrega su vida y su sangre por la salvación de la humanidad, una coincidencia que facilitó enormemente el proceso de sincretismo cultural y religioso que dio forma al México actual. El estudio académico del sacrificio azteca nos invita a reflexionar sobre la increíble diversidad de los sistemas de creencias humanos y nos enseña la importancia de la antropología y de la historia para comprender los comportamientos del pasado, no desde la condena moral, sino desde el esfuerzo intelectual por descifrar las estructuras mentales de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Espero que esta lección monográfica les haya resultado de gran utilidad para comprender con seriedad este complejo tema de la historia precolombina. Les animo encarecidamente a suscribirse al canal El Comentario para continuar apoyando la difusión de contenidos educativos y culturales de calidad en esta plataforma.